Bueno, ¿estamos? Sí, buenos días. Estamos esta mañana para tocar nuevamente un tema de gran relevancia. Estamos para reflexionar un ratito sobre el duelo. ¿Qué implicaciones tiene el duelo? ¿Qué es el duelo para empezar? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cuáles son las tareas a resolver cuando atravesamos un duelo? ¿De qué factores o qué factores se me cayó algo, perdón. ¿Qué factores influyen para que podamos atravesarlo adecuadamente? ¿Verdad? Entonces vamos a hacernos esas respuestas, esas preguntas y darnos esas respuestas a partir de lo que se ha teorizado al respecto. Principalmente vamos a usar aportes de una psiquiatra que es suiza estadounidense que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella observó, trabajó con personas que estaban atravesando enfermedades terminales, las observó, las apoyó, investigó y teorizó sobre ese tema. Buenos días a las compañeras que se vienen uniendo. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Qué dicha que pueden unirse. Bueno, ¿quién no ha atravesado un duelo? ¿Quién no ha atravesado una pérdida? Yo creo que no hay nadie, ¿verdad? O sea, todos, la vida está llena de situaciones que van y vienen, de personas que van y vienen. Claro está, un duelo no es solamente el proceso que atravesamos cuando perdemos a un ser querido por fallecimiento, sino cuando perdemos cualquier cosa. Entonces, ¿qué es un duelo? Psicológicamente, el duelo se entiende como ese proceso de adaptación emocional tras una pérdida de un ser querido o una cosa, tras perder a alguien o a algo, que me resulta especialmente significativo. Ese proceso de adaptación se caracteriza por tener etapas, por eso se le llama proceso. Y se espera que tenga un fin. Es un proceso absolutamente normal que atravesamos todos los seres humanos cuando perdemos algo que nos ha importado, algo que queremos, algo o alguien. No necesariamente, como decía al principio, únicamente porque falleció, sino porque se fue o porque lo fui, ¿verdad? En el caso de los divorcios, las separaciones de pareja, por ejemplo, que aunque yo decida terminar algo, aunque eso no termine abruptamente en mi vida, sino que sea yo la que tome la decisión de terminar con algo, por ejemplo, una amistad, un trabajo, dejar un trabajo, dejar la universidad puede ser para algunas personas, ¿verdad? Todas esas decisiones que implican dejar algo o alguien van a, va a suceder luego un proceso de duelo normal, con ciertas emociones, con ciertas cogniciones, con ciertos sentimientos, sensaciones, conductas, porque recuerden que somos seres integrales, con ciertos comportamientos que son esperables, absolutamente normales cuando perdemos algo o alguien. Ok, acá lo más importante es entender primero que es normal y vamos a ver si lo estoy atravesando de manera saludable o puede ser que yo te haya hecho con algo, con una pérdida o esté elaborándolo, no lo esté elaborando adecuadamente y esté siendo más bien un duelo complicado, un duelo, llamamos los psicólogos patológico. La verdad es que la mayoría de las personas lo logramos elaborar. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de muchos factores. Va a depender de los recursos internos que yo tenga,
del apoyo social que yo tenga en ese momento. Va a depender de factores de personalidad, de mi historia de vida, de si hay cosas que yo no he resuelto, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante saber que no todas las personas lo atraviesan o lo elaboran de la misma manera. Cada duelo es singular. Y aunque hay teorías que hablan de etapas, es muy importante entender que esas etapas es lineal el proceso. Para una persona puede implicar idas y venidas de una etapa a otra, o puede ser que alguien perdure más en una etapa y puede ser que otra persona, una etapa sea más corta. Es decir, es singular la manera en cómo cada ser humano atraviesa por este proceso y la manera en cómo lo resuelve. Lo importante es llegar a la resolución. Recordemos que todo lo que perdemos y todo lo que nos sucede nunca lo vamos a sacar de la memoria, es decir, siempre vamos a tener el dolor de haber perdido algo, pero lo importante es seguir viviendo sin que eso me cause desesperanza, sin que eso me cause una tristeza crónica que persiste a lo largo de los años. Tengo que tener la capacidad de seguir con mi vida a pesar de lo que se perdió. Muy bien. Susan. ¿Cuál sería, verdad? Porque dijiste que el duelo es una pérdida de un ser querido, una cosa, y se espera que tenga un fin. Entonces, como, ¿cuál sería, digamos, el tiempo adecuado para decir, ya pasó el momento de duelo y ahora se puede considerar un duelo patológico? La teoría psicológica se establece, la mayoría de los autores hablan de 1 o 2 años, por ejemplo, por fallecimiento. Es natural que la persona dure atravesando ese proceso, esas etapas de 1 a 2 años. Pero más que el tiempo, es como las conductas adaptativas o desadaptativas que esté mostrando la persona. La persona va a ir progresivamente recuperando su vida. Al principio es normal que no quiera levantarse de la cama, que no quiera salir, que no quiera hacer su vida normal, que esté sumergida en el dolor. Puede pasar por mucha desesperación o por muchas emociones encontradas con respecto a la situación, pero el proceso normal uno podría ir estableciendo y viendo que la persona paulatinamente, progresivamente va recuperando su vida normal y puede ir recolocando en otro sitio lo que perdió y puede ir resignificando esa pérdida, es decir, ya les he explicado ese concepto en otras charlas, le vamos a dar otro significado a lo que pasó y ya el dolor se aminora y yo puedo seguir viviendo. Va a depender de depende de mucho, Susan, depende de qué tan importante es lo que se perdió, cuál era la característica del vínculo que yo tenía con esa persona o con lo que perdí, o sea, qué tan significativo me era, ¿verdad? Qué tan importante, qué valor tenía para mí. Va a depender de los factores de personalidad, como te explicaba antes. Si yo he tenido otros duelos que no he resuelto y este más bien viene a detonarme cosas que yo no he trabajado nunca con un profesional, por ejemplo. Va a depender de si yo tengo, sí, igual, pérdidas acumuladas. Si yo tengo situaciones que por ahí se pueden empeorar, como por ejemplo trastornos de salud mental, si yo soy una persona que tiene un cuadro depresivo por otras, ¿verdad? Sin tratar, puede ser que el duelo inclusive me dispare esas otras situaciones emocionales o mentales. Depende del apoyo también que tenga la gente. La gente más vulnerable es la que tiene menos apoyo familiar y social. Una persona puede atravesar mejor un proceso de duelo si se siente más acompañada, si siente más soporte social, y también va a depender hasta de los recursos psicológicos y hasta la situación económica, por ejemplo. Todos esos factores a nivel global son muy importantes y pueden determinar qué tanto dure o no dure.
un proceso de duelo considerado saludable. Hay personas que, por ejemplo, una relación de pareja, no necesariamente un duelo por fallecimiento, puede ser que sea elaborado en 3 meses, 4 meses, 6 meses, a otras personas tardan un año. Pero si pasan 3 años, 4 años, si la persona todavía sigue con aquel dolor como al principio, si ha perdido el brillo, la esperanza, la ilusión, la motivación por la vida, por lo que perdió, y cada vez de que lo recuerda vienen todas esas emociones a pesar del paso de tiempo, podríamos estar frente a la categoría de un duelo patológico, un duelo que se ha hecho crónico, ¿verdad? Entonces es más que el tiempo, porque no hay una receta exacta en que podamos encajonar a todas las personas. Son las conductas, si esas conductas de la persona y si ese manejo de las emociones te conectan más con la vida o te desconectan más con la vida. Al principio va a ser absolutamente normal que cueste, ¿verdad? Pero la persona tiene que ir dando pasos para volver a la normalidad. ¿Cuáles son las etapas del duelo según esta autora, Elizabeth Kubler-Ross? Son 5 etapas. Al principio es absolutamente esperable que cuando hay una pérdida me impacte emocionalmente y me deje hasta en shock, dependiendo de la clase de pérdida que es. Ahora, algo muy importante es que no es lo mismo perder, por ejemplo, a una persona ¿Me salí yo o se salieron ustedes? ¿Cómo fue que sucedió? Por un momento vi que todas estaban paralizadas. Bueno, las que tienen la cámara, Susan. Yo por lo menos quedé en no es lo mismo perder. No es lo mismo perder a una persona, por ejemplo, por fallecimiento, porque se fue tras un proceso largo de una enfermedad que nos ayudó a prepararnos, que perderla por un accidente de tránsito inesperado o por un suicidio. También es natural pérdida y de la pareja con violencia que en términos positivos de cordialidad y de amistad. No es lo mismo un divorcio cuando se puede hablar con una pareja y negociar a divorciarse de una pareja con la que no se puede hablar y negociar y donde más bien ha habido un historial de violencia. Entonces va a depender de muchos aspectos, por eso es que no lo podemos decir es así de cuadrado, es así de estructurado, es así para todo el mundo. Va a depender entonces de la naturaleza de la pérdida, de la situación, si es una situación que me permitió prepararme o es una situación inesperada que irrumpe en mi vida y me causa todo un caos, un estrés, una tensión emocional. Va a depender de si yo tengo cosas que no he trabajado y más bien esto viene a ser un problema más a resolver. Va a depender, por ejemplo, de... ¿Por qué mencionaba la situación económica? Si es, por ejemplo, un trabajo lo que yo estoy perdiendo, todas las situaciones que tengo que resolver, o si la persona que fallece es el proveedor de los recursos con los que yo subsisto, va a implicar para la persona
que queda el tener que resolver lo que ese miembro de la familia o de la pareja aportaba. Si es, por ejemplo, un hijo o si es una hermana la que perdemos por fallecimiento. Depende de muchos factores. ¿Sí queda eso claro? Por eso es que no podemos esperar las mismas respuestas en todo el mundo para ciertas situaciones. O sea, cuando fallece una persona, no podemos esperar que la gente transite por un proceso de duelo de la misma manera. No podemos esperar que lo haga igual el hijo, que lo haga igual la mamá, que lo haga igual una tía que no tenía vínculo con esa persona que se fue, porque va a depender de todos esos factores. Lo importante es entender que es un proceso que nos causa dolor emocional, que es normal, es lo segundo importante. Y tercero, que no va a durar para siempre, que que va a finalizar, que tiene que finalizar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cuando se convierte en patológico y crónico y cuáles podrían ser las manifestaciones. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Para empezar a hablar de las etapas. La primera es la negación. Generalmente, cuando uno recibe una noticia o toca tomar conciencia sobre algo que va a cambiar en mi vida, es normal que lo neguemos y que haya un impacto en ese momento, un estado de shock, que neguemos la realidad y que nos puede durar segundos, minutos o inclusive semanas en que uno pueda durar, bueno, ¿qué está pasando aquí? No, esto no es real, no puede ser, debe ser una confusión, me están mintiendo, esto debe tener otra explicación, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, accidentes, muertes por violencia, la gente entra en shock, se desespera, hay una reacción muy profunda, muy fuerte, porque es muy impactante, dependiendo de la naturaleza de lo que se está perdiendo. O puede ser que sea menos el impacto si la situación ya me ha ido preparando para esa noticia, como por ejemplo una enfermedad o un divorcio, que yo ya haya tenido el tiempo de ir diciendo, no, esto ya no tiene solución, lo mejor ya voy a ir tomando estas decisiones. Es distinto a que si la situación me llega inesperadamente y me confronta. Posteriormente es normal y esperable que entremos en una etapa de ira o enfado. ¿Hacia quiénes? Puede ser hacia la persona que no está, o hacia un ser superior, hacia Dios, por ejemplo. Hay gente que se enoja con Dios cuando pierde a un ser querido por fallecimiento. O hacia la persona misma. Puede ser que haya autorreproches, culpas, emociones muy difíciles de manejar, con enojo, ¿verdad? Mucho enfado de por qué me está sucediendo esto a mí, sentimientos de injusticia, yo no merezco esto, estoy enojada con el mundo, con Dios, con la persona que se fue, inclusive. Algunas personas se enojan con la persona que se fue. Y después puede venir una etapa de negociación que es como intermedia. En ella la persona hace como un último intento para sobrellevar la situación, un último intento de asimilación y intenta, por ejemplo, negociar con Dios, negociar con la vida, negociar consigo mismo o con otra persona para que la situación vuelva a ser como antes de lo que yo perdí. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hay un divorcio, una separación, vuelve otra vez la persona, es muy normal que se vuelva otra vez a decir, no, esto sí tiene solución, yo voy a negociar con la persona, yo le voy a recibir esta propuesta, ¿verdad? Es un poco como negociación o la gente que pasa por enfermedades que son terminales, es muy natural que empiece a pedir, por ejemplo, a Dios que le sane. Si yo cambio, que me sanes, como a negociar con Dios.
Si yo logro hacer este cambio en mi vida, déjame unos años más. Ese es un poco por ahí. Cuando la persona se da cuenta de que a pesar de lo que hace, la situación sigue estando cual tal, viene una etapa del dolor y le embarga muchísimo dolor emocional, puede haber llanto repentino, puede haber mucho sufrimiento. Y esa sería como la última, entendiendo y asimilando la realidad y llegando a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación, no es que no duele, duele y lo recuerdo la situación, pero me levanto, sigo adelante, retomo mis proyectos, retomo mi vida, a pesar de la pérdida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perdimos a una de las chicas que estaban, ¿verdad? Con Sí, el me apagonazo. dijo que se le fue la luz. Creo Ah, que ok. si apenas regrese, pues ella se vuelve a conectar. Tengo otra que se había anotado, me dice que no ha terminado su reunión, pero que apenas termine ingresa. Y no tengo ninguna pregunta en el chat en este momento. Creo que vamos Ok, muy claro gracias. el tema. Entonces, muy importante es entender que no es, que por las etapas no se atraviesa linealmente. Es un proceso y las personas lo viven de distinta manera dependiendo de todos esos factores que mencionábamos. La naturaleza de la pérdida, los recursos que yo tenga, el apoyo social en ese momento, que a veces la gente por apoyo social confunde, ¿verdad? Ante los procesos de duelo, no es que a uno tenga que estar, si yo soy la persona que voy a dar el soporte o el apoyo encima de la otra persona y diciéndole todo va a pasar, ¿verdad? Descalificando la situación. A veces en esas situaciones entre menos más, o sea, simplemente es estar para a la otra persona, escucharle, la presencia, el estar presente para él, ¿verdad? No es tanto repetir frases cliché que se escuchan en la sociedad de le toca ser valiente, ¿verdad? Usted es muy valiente, usted va a poder con esto. No, la verdad es que la persona lo que necesita es la presencia de otros nada más y que lo escuchen, que le ayuden a elaborar lo que está sucediendo y a escucharle sin juicio, sin reclamos, sin juzgamientos. Lo que está sintiendo, que puede ser perfectamente enojo, puede ser ira, puede ser impacto, puede ser negación, puede ser muchísimo dolor y puede haber hasta culpa, ¿verdad? Lo importante es que esos espacios para el acompañamiento estén libres de juzgamiento y de frases trilladas que a veces se usan porque creemos que es lo que va a calmar a la gente. No, la gente no necesita a veces calmarse, o sea, a veces necesita explicar para llegar a la calma, que sí es un fin que todos perseguimos y debemos de tener. Para llegar a esa calma, tengo que expresar lo que yo siento. Y entonces, calmar a alguien no es adormecerle con pastillas, por ejemplo, o tranquilo, tranquilo, usted ha sido muy valiente, usted va a soportar esto. O sea, no, si tiene que desbordarse, que se desborde la persona. Si tiene que llorar, que llore. Si necesita pegar gritos, que pegue gritos. Si necesita zapatear, porque es demasiado el dolor. No sé si ustedes han visto alguna vez físicamente o a través de un video, por ejemplo, cuando la gente se da cuenta de un accidente en carretera y ve a la gente que está ahí prensada. O sea, ¿qué hace la gente en ese momento? Es tanto el impacto que pega gritos y se agarran la cabeza y grita. O sea, la gente necesita tener esas reacciones para liberar lo que está sintiendo. Entonces, decirle no lo sienta es insensible, porque lo que tenemos que hacer es apoyar para que lo sienta, para que lo exprese y va a pasar, pero la persona no necesita escuchar, va a pasar, va a pasar, no lo sienta, va a pasar, cálmese. No, si necesitas externar su dolor de la manera en que a ella le nace en ese momento, es lo que necesita para asimilarlo, para afrontarlo, para resolverlo.
y sí va a pasar, pero en ese momento no necesita hacerlo racional. Susan. Sí, una frase que yo escuché en mi momento de duelo una vez, que me lo dijo una persona directamente, fue, usted no es la única, a todo el mundo le pasa. Y me pareció, digamos, una frase muy grosera, porque aunque uno sabe que no es la única, que a muchas personas les pasa, en ese momento me estaba pasando a mí y es diferente que a otra persona, porque soy otra persona, ¿verdad? Entonces, me pareció como cuando los chiquitos se caen corriendo y le dicen, levántese, levántese, eso no es nada, ¿verdad? Entonces, y fue como una de las primeras reacciones que tuve o que me dieron, digamos, cuando inició mi proceso de duelo, entonces fue como decirme a mí misma, de estoy haciendo un ridículo, ¿verdad? Esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, lo que estoy pasando no importa y además estoy haciendo un ridículo. Soy una adulta y me tengo que comportar. Entonces fue como anularme, digamos, en ese momento y creo que eso hizo que retrocediera un poco mi proceso de duelo también. Entonces creo que si queremos colaborar con alguien en un proceso de duelo, esa es una frase que no deberíamos decir. O sea, a todo mundo se le muere a alguien, entonces no le Exactamente. vamos, por eso no le vamos a decir a alguien, ay, a fulana se le murió la mamá, y peor, porque de cáncer y Eso duró no no sé es cuánto nada. tiempo, y en cambio usted por lo menos está ahí, no sufrió tanto y tal cosa, ¿verdad? Digamos, como tratar de compensar una situación con otra, creo que en ese momento no es válido poner ejemplos de otras personas o decirle a alguien, a todo el mundo le pasa. Como que a usted se le estalla una llanta y le dicen, de ahí, a todo el mundo se le estalla una llanta. Uno sabe, pero en ese momento tal vez es trágico para uno porque tal vez ibas con el tiempo medido y se estalló una llanta en su camino, ¿verdad? Claro, y es que la primera necesidad que tiene una persona que está atravesando por un duelo, por una pérdida, es hablar, es expresar, es ser escuchada. Entonces, ¿cuál es el papel de los más cercanos? Es contener, escucharles simplemente. Porque hablar es una de las recomendaciones sobre lo que he perdido más importantes, es una de las tareas a resolver frente a un proceso de duelo. La primera tarea es aceptar la realidad. Entonces, ¿y cómo llegamos a aceptar la realidad? Hablando de lo ocurrido. Mucha gente es inhibida o se inhibe sola a hablar, a externar, y eso puede hacer que el proceso pase por dificultades. Puede ser que se extienda más de lo necesario, porque la persona no ha podido ni siquiera darse el permiso de ver cuáles son sus reacciones, sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones con respecto a lo que está perdiendo. O más bien puede ser que haya censura, si, no, de eso no se habla, puede ser que se haga un mito, ¿verdad? En torno a de los divorcios en esta familia no se hablan. O de los abortos, por ejemplo, suele suceder cuando hay abortos. De eso no se habla, ya la persona, ni siquiera se nombra a la personita que no está, que no nació. Es como que se entierra, ¿verdad? Y se convierte en todo un mito familiar. Hay censuras, hay situaciones de las que no se hablan, que inclusive una de las características del duelo complicado es cuando hay psicosomatizaciones. Es decir, puede ser un duelo enmascarado. Después, una persona que no habló de lo que perdió, que no elaboró, que no expresó abiertamente lo que sentía, que no fue contenida, que no hizo, por ejemplo, rituales para expresar su dolor. Puede ser el cuerpo responde, puede ser que después
Hay un duelo enmascarado. Y tal vez no habló ni lloró, ¿verdad? Como estas etapas, posteriormente aparece con una enfermedad, porque no se permitió expresar lo que sentía o no le permitieron. Suele pasar a veces en esa sociedad adultocentrista que expresarse. Ejemplo de esto cuando se fallece una mascota o cuando pierden a una mascota. ¿Qué sucede a veces en las casas con los niños? Muchas veces no, que para la persona menor de edad es una pérdida, o sea, no se le da valor como una pérdida. O lo he visto yo a lo largo del ejercicio profesional cuando los padres se mudan de casa o de barrio y los chicos tienen que ir donde van sus padres. Pierden sus amigos, su escuela, pierden hasta sus pertenencias a veces. Si las personas adultas lo hacen de manera violenta, están violentando ese proceso. Ni siquiera le dan permiso al niño de sentir que está perdiendo. Por ejemplo, la situación del COVID puede representar una pérdida para los niños, para nosotros, para todos, pero estamos hablando específicamente ahorita del impacto sobre las personas menores de edad. En una de las reuniones que teníamos, para mí fue muy conmovedor ver a un niño diciendo, yo quiero ir a casita infantil, lléveme a casita infantil. ¿Qué representó ese momento para ese niño? Ver a las maestras, ver a los otros niños. ¿Qué le significó a él? El recuerdo de lo que ya no está. Es toda una pérdida para ellos. Entonces, Y es más difícil porque la comprensión, digamos, de lo que se siente o lo que se vive es difícil de explicar. O sea, usted cuenta un cuento, ¿verdad? Que ahora salieron muchos respecto al COVID. Les puede explicar qué es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si usted sale a caminar con un chiquito, el chiquito tiene, no sé, todos tienen eso como de ir tocando la pared o los portones, o sobre si hay muros, ojalá así con textura, tienen esa necesidad como de pasar la mano y uno no toque, no se acerca a la gente, venga, hágase para acá, ¿verdad? Y uno con esa psicosis y ellos no tienen como la comprensión, entonces lo difícil para ellos es eso, que usted le explique o le diga 20 veces, no podemos ir porque nos podemos enfermar. Siempre tiene ese sentimiento de quiero ir a la casa infantil y me están diciendo que no se puede, ¿verdad? Eso es complicado para ellos. Por aquí hay un comentario que dice, es muy importante porque es común que los demás traten de ayudar de esa manera, minimizando lo que el otro siente. Sí, muchas veces esa es la respuesta, es descalificar el sentimiento de la otra persona. Y cuando somos adultos, también descalificamos lo que está viviendo el niño, como bien lo decía Susan. Hay que tener mucho cuidado, porque eso le puede a él, de hecho, le da aprendizajes muy significativos sobre cómo enfrentarse a las pérdidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Saber que atravesar un duelo implica atravesar o resolver varias tareas psicológicas, digamos. Una es aceptar la realidad, es no quedarme en el impacto y en la negación, sino ir paulatinamente, ir aceptando que esto sucedió y que no puedo cambiarlo. Ahorita, por ejemplo, con lo del COVID, no podemos cambiarlo y hay medidas que aunque estemos o no estemos del todo de acuerdo, hay que aceptarlas, pero ¿qué impacto y qué implicaciones tiene eso para nuestra salud mental? Yo tengo que ir asimilando la realidad y ayudarle a los niños también a asimilar la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Es la gran pregunta. La única manera y la mejor que tenemos los seres humanos es hablando, expresando, abrir espacios, por ejemplo, para los niños, o sea, mi amor, ¿usted extraña casa infantil? Ay, sí, recuerda cuando, y ayudarles a recordar, ayudarles a ver una foto.
por ejemplo, las actividades que se hacen en línea es muy importante porque la persona, bueno, no estamos, pero existe el vínculo todavía, el contacto. Porque si no es como, lo perdí y a nadie le importa. ¿Sí me explico? Si no le ponemos palabra, se puede hacer un síntoma. Se puede hacer, ¿y cómo formamos un síntoma? ¿O qué tipo de síntomas podemos formar? Ansiedad, depresión, decaimiento, aislamiento, ¿verdad? Allá hay un niñito. Qué lindo. Entonces a ellos hay que ayudarles a hablar. Y cuando nosotras somos las que estamos atravesando un duelo por alguna pérdida, ya sabemos que la tarea más importante es irnos acercando a la aceptación y que ayuda mucho a hablar, expresar. Si no lo puedo hacer verbalmente, lo tengo que hacer simbólicamente. Al final vamos a hablar de algunas recomendaciones. Simbólicamente, ¿cómo? Escribiendo, dibujando, cantando, bailando, pintando, haciendo algo, creando algo con eso que yo siento. Es la manera de poner en afuera lo que a mí me provoca, las emociones que me provoca la pérdida. La siguiente tarea muy importante es trabajar esas emociones. O sea, si bien es cierto, tengo derecho a sentir, a expresarlo como en el momento me salga, yo no me puedo quedar ahí toda la vida porque se convierte en un duelo patológico. Yo no puedo quedarme en la tristeza eternamente porque entonces sería una tristeza crónica, una tristeza que persiste, puede convertirse en una depresión, una distimia, una depresión que persiste a lo largo de los años. Entonces ya no es 6 meses, 1 año, 2 años, sino que ya tengo 5 años sintiéndome que se acabó la vida porque se perdí, se murió esta persona, o porque me divorcié, o porque me sucedió tal o cual cosa que fue muy impactante. Es muy importante. No importa la emoción que sea, si es tristeza, enfado, culpa, impotencia, sentimiento de abandono, podría ser que se experimente cuando alguien parte por fallecimiento. Sentir que me quedé sola, que esa persona se fue sin mi permiso. Puede ser, ¿verdad? No es solamente identificarlas, porque hay gente que cree que es identificarlas nada más, sino es atravesarlas, hay que atravesarlas, hay que experimentar la emoción para que se llegue a regular. No es solamente ponerle nombre, no es decir, yo creo que lo que yo tengo es culpa. Inclusive hasta verbalizarlo, porque hay gente que las verbaliza, pero no la experimenta, no la observa, no la siente, no la procesa. Entonces lo hacen desde la razón. Yo lo que tengo es, sí, yo me siento muy sola, pero cuando lo dicen, no lloran, no. Se ve mucho en terapia, en psicoterapia. La gente muy racional le cuesta mucho esa parte de conectar con sus emociones. Entonces, así es que yo lo que creo es que me siento culpable. O yo lo que creo es que me siento, yo me siento abandonada, pero así, fríamente. Ajá, Susan. Sí, creo que también, Janine, hay un estigma social y uno religioso que yo veo, digamos, en el sentido de las pérdidas. En este momento, por ejemplo, hay un estigma social respecto a una suspensión de 1 año o a un cambio muy drástico de este año, ¿verdad? Que es, bueno, todos estamos iguales. Entonces ahí yo misma anulo lo que estoy sintiendo, porque no todos estamos iguales, no todos teníamos las mismas metas ni las mismas proyecciones. Hay gente que estaba pensando graduarse este año, terminar los cursos este año, hacer las prácticas supervisadas este año, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo quien había programado llevar los últimos 8 cursos de su carrera a quien va por un segundo año y también había programado llevar 8 cursos, pero ahora sabe que
que debe esperar un poco más, ¿verdad? No es como la misma situación. No es la misma situación tampoco cuando yo económicamente estaba dependiendo de una beca para subsistir y ahora pues me han eliminado la parte de reubicación, por ejemplo, porque me vine para la casa de mis papás y entonces se eliminó ese periodo. Tampoco el que se quedó en San Ramón para tener la reubicación y estar con internet y demás, pero perdió su El familia. contacto O con su sea, en familia. un sentido perdió su familia y posiblemente con amigos o una amiga, aunque sea uno o dos demasiado cercanos, que son los que uno visita cuando regresa a casa de los papás, ¿verdad? O ciertas actividades que tal vez tenía. Entonces, no está bien, digamos, entender que es una situación externa, global, eh, que nos está perjudicando a todos, pero tal vez no está tan bien decir todos estamos iguales, porque no todos estamos iguales. Hay otra cuestión también un poco religiosa con algunas cosas eh, que nos detienen, digamos, de sentir que de ahí es lo que Dios quiso. Entonces te lleva como a un nivel de resignación y eliminamos como ese sentimiento de, del duelo, ¿verdad? Tal vez de la primera parte del duelo, ya ahí como que lo tapo, ¿verdad? Como con una tierrita, ¿verdad? Tengo que, porque soy una persona creyente y demás, y entonces es lo que Dios quiso. O, por ejemplo, cuando queremos reconocer ya que estamos en un proceso de, de lipidemia, dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Depresión, Distimia. distimia. Distimia, un cuadro depresivo que persiste a lo largo de los años. Cuando estamos en distimia, ¿verdad? Aceptar que tenemos eso, o sea, yo he escuchado gente religiosa decir, usted no puede tener depresión porque el que tiene depresión no está con Dios, es porque no está con Dios. Entonces, o no cree en Dios, ¿verdad? Y usted es católico, usted es cristiana, usted es, ¿verdad? Usted se supone que usted practica una religión, entonces usted no puede tener depresión porque eso es una desconexión con Dios. Entonces pídale a Dios, ¿verdad? No puede estar triste o no puede Uh-huh, enfadarse o no puede perturbarse porque eso significa una desconexión, porque significa falta de fe uh-huh. o significa falta, sí. Sí, suelen ser mandatos que tenemos muy presentes en nuestra cultura, ¿verdad? Y en nuestra sociedad con los que hay que lidiar toda la vida. Y qué bien, Susan, que traías el tema de las pérdidas que están teniendo los estudiantes frente al contexto de la crisis sanitaria. Es muy importante porque en efecto esto ha significado muchas pérdidas para todos y para todas, desde las económicas hasta las familiares, el vínculo, los contextos que hemos perdido, los contextos tan importantes que nos sacaban sonrisas, por ejemplo, o sea, quedarse hablando con los compañeros o las compañeras después de una clase o ir a tomar un café, por ejemplo, los espacios sociales, todo eso ya no está ahorita, no está, entonces, ¿qué implicaciones puede estarnos generando? Lo importante es que sabemos que nuestro cerebro se adapta, que tiene mecanismos para regular, para compensar, para aceptar la realidad, pero que no debe ser desde o sea, no me puedo quedar en la negación, tengo que ir asimilándola, tengo que ir aceptándola y haciendo cambios paulatinamente. Primero, hablando de lo que estoy perdiendo, hablando me ayuda a procesar. Después, gestionando las emociones, que no es lo que ya hemos aprendido, que no es bloquear las emociones ni negarlas, es transitarlas, es experimentarlas para que ellas fluyan. Ellas vienen y van. Hoy puede ser que yo esté triste y yo haga una gestión de esa tristeza, pero no significa que no me va a volver mañana o no me va a volver en un mes, porque las emociones
son nuestras, o sea, tienen una función adaptativa, nos permiten entender, percibir la realidad, ver la importancia que esa realidad allá afuera está teniendo para mí y sobre todo la interpretación que yo hago de esa realidad. Me hablan de cómo estoy interpretando la realidad y es muy importante no solo identificarlas, como decía antes, sino experimentarlas, atravesarlas, observarlas, procesarlas y hablar de ellas o externarlas simbólicamente si no es mi favorito hablar. Hay gente que no le gusta hablar ni contarle a otra persona, menos a un psicoterapeuta, por ejemplo. Pues entonces, ¿cómo gestiono yo la tristeza? ¿Qué hago cuando me siento, o el enfado? ¿Qué hago cuando me siento enojada? ¿Qué hago? Porque es, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Puedo escribir, puedo construir algo, puedo dibujar, puedo bailar, puedo cantar, puedo escuchar. ¿Qué me ayuda a ser consciente que estoy experimentando estos sentimientos, estas emociones y cómo procesarlas? Que no es solamente ponerles un nombre, es experimentarlas y dejarlas fluir. La siguiente tarea que es muy importante es adaptarse a la nueva realidad sin lo que perdí, sin la persona que perdí o sin las cosas que he perdido. Yo tengo que tener la capacidad de seguir adelante, de afrontar, de resolver, tomar decisiones. Por ejemplo, Susan decía, bueno, me iba a graduar y ya no me voy a graduar. Ok, lo acepto, ya no lucho contra eso. Saqué el dolor, el enfado contra el gobierno, el enfado contra Dios, el enfado contra el virus, el enfado contra las instituciones universitarias, contra las autoridades universitarias, con el que me trajo la noticia. Ok, proceso eso, me doy permiso, experimento eso, pero tengo que pasar a resolver esa tarea que es, bueno, ¿qué voy a hacer yo con eso? Tengo que tomar decisiones, tengo que seguir, tengo que afrontar, tengo que resolver. ¿Qué hago con eso? Que ya no está, que no sé si estará, en algunos casos, por ejemplo esto, ¿verdad? Pero podría ser perfectamente, bueno, más doloroso cuando parte alguien por fallecimiento, o sea que me tengo que adaptar a la nueva realidad sin esa persona, por ejemplo. A veces es la pareja, a veces el papá, la mamá o hasta un hijo. ¿Qué voy a hacer yo para seguir viviendo sin esa persona? Y es muy, muy fuerte lo que pasa en las relaciones de pareja, cuando se pierden las relaciones de pareja, cuando ha habido convivencia. ¿Cómo voy a seguir yo? Por ejemplo, si esa persona era la que traía el dinero a la casa. ¿Cómo voy a seguir yo si, por ejemplo, en la casa todo lo que tenía que ver con los arreglos, con las compras, lo gestionaba esa pareja? Yo no sé hacer eso. ¿Qué voy a hacer yo si yo no sé manejar? Y hay un carro, me quedó un carro, por ejemplo, y yo no sé manejar, el que manejaba era esa persona. Entonces, la persona que sobrevive a una pérdida, la que se queda, tiene que tener la capacidad de adaptarse, de volver a socar las velas de su barquito, de su ¿cómo se llama? De su velero y seguir su ruta en el mar de su vida. O sea, tiene que adaptarse, tiene que tomar decisiones, tiene que afrontar, tiene que seguir. Y esa es una de las tareas más importantes después de que hemos perdido a alguien o algo. Y lo otro, una tarea también muy importante es recolocar a lo perdido en un nuevo sitio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es poderle recordar, de forma positiva la situación, reintegrar o integrar esa situación a mi vida y poder decir, inclusive observarla y decir lo bueno y lo malo, integrar lo bueno y lo malo, las luces y las sombras de esa situación, poder hablar de ella, poder recordarla sin tanto dolor, poderle dar un nuevo significado a lo que me pasó. ¿Qué es posible? La gente puede después decir, se me suicidó un hijo, por ejemplo,
La gente puede decir, me recuerdo aquella experiencia tan dolorosa en aquel trabajo que yo hice y tuve que renunciar, pero yo ahora puedo recordar que eso me ayudó a crecer en estas y estas áreas. O recuerdo aquel divorcio, o perdí esa relación, pero me sirvió para darme cuenta que yo podía ser una mujer independiente, que podía surgir también estando conmigo misma, que podía retomar mis metas. Y el dolor que atravesé, lo atravesé, pero después salí más fortalecida. Eso, cuando logramos superar esas tareas, aceptar la realidad, gestionar las emociones, adaptarme a la nueva realidad sin lo que perdí y resignificar lo perdido, recolocar a la persona o al objeto perdido en otro lugar de una manera más saludable. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hablando, expresando, haciendo, construyendo, de manera física o de manera simbólica. Si no lo logramos, como decíamos antes, puede ser que se convierta en un duelo complicado o patológico, que puede ser crónico, o sea, persistir, estar retrasado. Algunas personas no pasan por todas las etapas, sino que se quedan solo en la negación y entonces como que la experimentación de las emociones fue tan insuficiente que no le permitió seguir el proceso de elaboración. Y de repente puede ser que una pérdida menos importante le reactive el proceso que no quedó cerrado antes y se desborde frente a algo que en apariencia es menos relevante. O puede haber una reacción muchísimo más intensa, un poco más exagerada. Hay un más desbordamiento en la persona y puede ser que le genere un cuadro de una depresión mayor o un trastorno de ansiedad importante o inclusive un trastorno de estrés postrauma y conducta. Bueno, hay gente que también es muy importante mencionar que puede ser que presenten conductas desadaptativas o conductas de riesgo como consumir drogas y entonces no posibilitan el tránsito por el proceso y se quedan ahí un poco en la situación de negación o en el dolor y se convierte en un duelo complicado cuando la gente mezcla el dolor con drogas, por ejemplo. Drogas puede ser legales o puede ser sustancias ilegales. Y como decíamos antes, un duelo enmascarado es aquel que es una máscara, está tapadito y sale a través de, o sea, expresa a través de síntomas físicos o psicosomáticos. No hablé de lo que sentía y lo habla el cuerpo. Muy importante entender que la mejor medicina para esto es hablar. Si no lo he hecho, si tengo cosas sin resolver, pues eso me va a traer consecuencias emocionales. Técnicas, por ejemplo, los rituales se usan mucho, no solamente por fallecimiento, sino también cuando hay una separación de pareja, por ejemplo. Hay que tomar decisiones de, bueno, ¿qué hago con las fotos? ¿Qué hago con los álbumes de las que tengo en la computadora? ¿Qué hago con las redes sociales, por ejemplo? La gente, bueno, cierro el Face o quito la foto de la red social donde estoy con la expareja, o ¿verdad? Todo eso implica una toma de decisiones. El devolver los peluches, como dicen popularmente, o sea, ¿qué hago con las cartillas de amor o con los contenidos que tenemos en los chats? Porque ahora todo es en línea, ¿verdad? Entonces ya no existen tantas las cartas románticas de antes, sino las conversaciones. Hay gente que conserva las conversaciones, las Lo que fotos. no se puede devolver es el hijo, ¿verdad? No. Eso sí. No. No, ahí hay que asumir y negociar cuando hay una separación o un divorcio. Ayuda mucho simbolizar. Cuando, por ejemplo, hemos perdido a un ser querido por fallecimiento, me tengo que dar cuenta si dije todo, si esa persona no me dijo, si hay cosas que no se resolvieron. Hacer cartas es muy, muy, muy liberador. Hacerle una carta al fallecido
Es muy liberador si hay cosas pendientes que no dije, si nunca le dije que le amo, que le amé al papá o a la mamá o a la persona que fuese. Si nunca le pedí perdón porque me siento culpable, por ejemplo. Si nunca me acerqué a él, si es muy importante. Si no lo podemos hacer físicamente, porque la persona ya no está, una carta es muy liberador. Usar la imaginación, también podemos cerrar los ojos, imaginarnos a la persona que se fue, por ejemplo, aunque sea por un divorcio o una separación. Yo puedo imaginarme a la pareja frente a mí y decirle, bueno, te doy gracias por todo lo que vivimos, por lo bueno y por lo malo. ¿Por qué? Eso ahora yo decido integrarlo a mi vida y decido crecer sin ti. Y te doy gracias y te puedes ir y decido que te vayas sin que haya violencia, sin que haya rencores, sin que haya sentimientos negativos. Decido que te vayas bien. Es muy liberador también poder hacer eso. Los actos simbólicos, usar la imaginación y todo tipo de rituales que yo pueda hacer es muy importante. ¿Tienen alguna duda? Patsy y Meli, que son las que están ahorita. Que Susan se nos fue con permiso un ratito. No, todo bien, no tengo dudas hasta el momento. Patsy. Es muy importante el autocuidado en estos procesos, el darnos permiso, como siempre les digo en todas las charlitas, en todos los conversatorios, el darnos chineos, el conectarnos con nosotras mismas, el experimentar esa compasión que debemos de tener, no solamente con el otro, sino con uno misma, con uno misma. El cuidarse, el poder decir, bueno, me dolió, pero no, decido no quedarme ahí pegada en el dolor y voy a seguir adelante a pesar de las memorias, a pesar del recuerdo, a pesar de lo que ya no está. Decido seguir adelante y lo mejor de decidir seguir adelante es decidir hacerlo sin rencores, sin odios, sin resentimientos, sin malestar. El poder decir, sigo adelante y listo, o sea, de manera saludable. Me adapto a la situación, no la pude cambiar, pero decido seguir, decido estar bien, que es lo más importante. Ok, son las 11:40, no sé si Susan tienen alguna experiencia o algo, alguna duda, algún comentario. Solo tal vez para retomar con los... Meli, ¿ibas a hablar? Sí, no, pero retome ahorita hablo. Tal vez con los chicos que no pueden hablar, o inclusive los que ahora pueden hablar y que dicen estas cosas de quiero volver a la casita, quiero jugar con mis amigos, ¿verdad? Que ya tienen como esa conciencia, esa parte de la socialización. Sería bueno, por ejemplo, ponerse de acuerdo con alguna mamá y hacer una videollamada con sus amigos, aparte de los Zoom que estamos haciendo para casa infantil, ¿verdad? Que a ellos les encanta. Pero algunas, si no se pueden conectar, que no tienen ese chance tal vez en el momento en que hacemos los Zoom, que el niño pueda, aunque sea una vez por semana, conectarse con una o varias mamás, qué sé yo, y dejarlos hablar un ratito, ¿verdad? Dejarlos verse, que lo que ellos generalmente hacen es mostrarse los juguetes, y, ¿verdad? Sacan todo lo que tienen, y yo tengo este dinosaurio, y yo tengo este carro, y yo tengo esta cosa, ¿verdad? Esa es su forma, ¿verdad? No, pero es muy bueno para ellos. Es más fácil si hay otros niños en casa, porque entonces ellos, digamos que balancean. Bueno, no estoy con aquellos niños, pero estoy con estos. Pero algunos se han tenido que ir a su casa con sus abuelos y tal vez solo están los abuelos,
tíos grandes, la mamá, y no hay otro niño con el cual pueda compartir, aunque tengan vecinos y tal vez oye a los vecinos jugar y, ¿verdad? Y esas cosas. Eso es una parte difícil. Y con las chicas, que siempre les digo que son demasiado valientes, que sí, que este es un proceso que estamos viviendo todos de diferentes formas, pero es un proceso mundial y uno pues eso lo entiende completamente bien. Sin embargo, siempre les digo, bueno, ahí está Janine, pueden conversar con nosotras, pueden conversar con las maestras, conmigo, con Tati, lo que necesiten conversar. Bueno conectarse con sus amigas también, igual que los chicos, hacerse su Zoom o videollamadas. Además, digamos, si están lejos y en casa no hay tanta gente. Y conversar de la frustración que tienen en este momento. Yo a veces las veo en redes sociales poniendo algún que otro meme, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy del tico, reírse de la situación, ¿verdad? Pero bueno, si esa es una forma de liberar, perfecto. Pero sí es bueno que conversen con otras compañeras, ojalá que vayan en el mismo ciclo, sobre cómo se siente, ¿verdad? No haber podido llevar X o Y curso porque no lo abrieron, porque se necesita tal vez presencial, no poder haber terminado la carrera como la tenían programada para este año, no poder programar, digamos, su práctica educativa para este año, para este ciclo. ¿Cómo se siente eso? Eso es algo que se puede compartir con una persona que uno siente que está en su mismo nivel, ¿verdad? Que tal vez de ahí no lo sientan tan bien hablándolo conmigo, por ejemplo, porque de ahí, esa que va a sentir o que va a saber si ya pasó la U, ya está grande, ya trabaja, ya está estable, ¿verdad? Yo que necesitaba salir porque quiero trabajar y demás, y ahora lo que viene, y los impuestos, y ¿verdad? Y que pensaba dedicarme a tal cosa, y que todo lo demás que está sucediendo, porque son muchas cosas juntas, pero que está bien, digamos, sentirse mal, aunque sea algo general, aunque sea una situación que nos está de verdad sucediendo a todos, la forma en que la afrontamos, como dice Janine, es distinta. Y si la terapia es conversar, y lo quieren hacer con Janine, perfecto. Y si no, podría ser entre ustedes o con una persona que ustedes sientan cercana. Pero la idea es hablar. Susan, algo ahora que trajiste a cotación ese tema, algo muy importante es que en el caso de las estudiantes madres o madres estudiantes, esa es la particularidad, o sea, no es lo mismo ser estudiante universitario que estudiante madre, es un grupo más vulnerable. Entonces, por favor, tomen conciencia de ese doble rol y de lo doblemente, las acciones que doblemente debo estar haciendo para protegerme, para cuidarme, para ser compasiva conmigo misma, para no compararme con la que no es madre, porque no es comparable. Es muy importante eso, ¿verdad? O sea, lo que está experimentando la estudiante madre es más difícil que lo que podría estar experimentando una estudiante, solamente por ser estudiante universitaria. Entonces hay que ser benévolas con nosotras mismas, no sobrecargarnos, no sobreexigirnos, permitirnos no ser perfectas, lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? En los otros conversatorios. Permitirme expresar lo que siento para que no se acumule, para que no se convierta en un síntoma, en más malestar. Y irme regulando todos los días, regular mis emociones, regular mis pensamientos, ir ofreciéndome alternativas, tomar decisiones siempre que vayan de la mano del amor y el autocuidado. ¿Mel iba a decir algo? Sí, iba como en ese sentido, digamos, que lo que usted decía al inicio, que cada duelo es diferente, ¿verdad? Dependiendo de la persona, de la situación, y aún con la misma situación, ya y todo lo vivimos de manera diferente, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante como esa parte de permitirnoslo vivir, de pasarlo, porque hay que pasarlo, ¿verdad?
y no tanto de manera como racional, pensando bueno, es importante saberlo de las etapas y todo, pero uno no va a estar como pensando, estoy en negación, sino, ¿verdad? Lo que se siente en cada momento y cómo con el tiempo también ese sentir va cambiando, ¿verdad? Dependiendo de las acciones que uno va tomando y del mismo tiempo, ¿verdad? Porque no es lo mismo en el momento que pasa, meses, años después, que esa es la idea, ¿verdad? Irlo sobrellevando y pasándolo, como usted lo decía. Pero yo siento que sí, que es importante eso, que independientemente del duelo, del cambio, de la situación que cada quien haya pasado, permitirnoslo vivirlo, sí, y sí darnos cuenta en el momento en que eso nos sobrepasa, y si hay que buscar ayuda, pues hacerlo, ¿verdad? Y muy importante también la manera que usted decía de expresarlo, yo no sé, pero a veces es como, no sé si será innato o qué, pero uno mismo busca como la manera de sacarlo, de acuerdo a la personalidad de cada quien, ¿verdad? Habrá quienes lo escriben, habrá quienes lo hacen poema, quienes hacen un video, no sé, quienes lo hablan con todo el mundo, quienes buscan solo una persona, pero sí es importante como esa parte de pasarlo, y si uno va viendo con el tiempo cómo las cosas van cambiando y se va superando, y también que se da la experiencia para las cosas futuras que van a pasar, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida. De cambios que dependen a veces unos de unos, otros que son independientes, no tienen que ver por la acción de uno propiamente, pero que ya van a seguir surgiendo, y de eso se trata la vida, ¿verdad? Seguir sobrellevando esas cosas y aprendiendo de las experiencias que uno va teniendo. Excelente cierre, Meli. Muchas gracias. Mucho gusto. Ok, estamos con este tema. A Pati, ¿sí qué le pareció? Y esperamos que las otras chicas lo puedan ver y puedan hacer sus reflexiones y llegar a sus conclusiones, porque esa es la idea y el objetivo de estos espacios. Muchas gracias, Janine, por el espacio. Mucho gusto. Y muchas gracias, Janine, por este espacio y haber desarrollado este tema de una manera tan puntual y tan práctica. Y espero que de verdad a todas las mamás les funcione.